Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este caso lo que voy a reciclar son estas sillas. Tengo 4, son muy viejitas, muy antiguas, pero la verdad que les tenemos mucho cariño, así que les voy a dar una nueva vida. Las voy a cambiar bastantes. Están muy en mal estado. No sé si se va a llegar a ver en el video bien. Tanto el tapizado está todo despegado de abajo. No sé si, a ver, esta sí se ve mejor. ¿Ven? Bueno, está todo, y todo lo que es lo que son los fierritos, bueno, ven, está todo oxidado. Son muy viejitas, deben tener unos 70 años más o menos las sillas, si no más. Bueno, lo que voy a hacer en un principio, esta la tengo ya desarmada. Lo que vamos a hacer en un principio es cortarlas. La parte de atrás la corté hasta acá. Voy a dar vuelta a esta, si la ven. Y voy a poner esta que corté para que vean. ¿Ven? Esta llega hasta acá y esta la cortamos. Porque quiero hacer como un estilo de banqueta. Esto va a quedar así. Ahora la voy a volver a girar. Acá están supervisando todo. Y va a quedar ahí. Como un estilo de banqueta bajita. Tipo modernosa va a quedar. Bueno. Lo que en principio tengo que hacer es lijar todo bien, con una lija bien gruesa. Todo lo que son los caños, porque están muy percudidos, ven cómo están muy oxidados. Voy a ver si encuentro un antióxido blanco, las pienso pintar de blanco. Y bueno, nos vemos en un ratito después que lije todo lo que es caños, corte hasta ahí las 4 sillas y las pinte de blanco. Y después les digo cómo seguimos. Bueno, ven, les voy mostrando una porque bueno, lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Lo que lleva más tiempo es lijarlas. Así que bueno, les voy a mostrar esta que ya la tengo lijada. Está toda bien lijada. ¿Ven? Bueno. Y esto, bueno, ya la habían visto que ya la había cortado. Así voy a hacer las 4. Las 4 le voy a cortar esto, como les había dicho, y las voy a lijar así. Bueno, el que ya lo hizo esto sabe lo que lleva tiempo. Y lo más engorroso es lijar esto, no saben lo que me cansé, las calorías que gasté, así que mal no me viene porque tengo unos kilitos de más, así que me vino bien. O capaz que comeré algo sin culpa, bueno, algunas de las dos cosas. Pero bueno, lo más engorroso es eso, lijar esto es terrible, pero bueno. Por eso yo les voy a mostrar solamente una silla terminada. Y bueno, así voy a hacer las 4. Ahora lo que voy a hacer, le voy a dar 2 manos de convertidor blanco. Y van a ver cómo queda. Bueno, ahí va la primera mano recién. Hay que dejar secar. Y después le doy la segunda. Les voy a mostrar el convertidor blanco. Bueno, ven, la marca no importa. Lo importante que sea, espero que se vea, antióxido más convertidor. Eso es lo importante, para que no se vuelva a oxidar los cañitos.
Mientras se seca le voy a mostrar la tela. ¿Les gusta? Miren qué linda, con mandalas. A mí me parece que va a quedar espectacular. A lo que era, van a ver cómo va a quedar. Es tipo de tapicería, pero bueno, obviamente en la cámara no se ve, pero acá es como una... es como gamusita la tela. Es como gamusada. Bueno, espero que les guste. Después ya la van a ver terminada. Ahora la voy a cortar y vamos a forrar las partes de la silla. Bueno, ahora lo que voy a hacer, antes de tapizarla, tengo que arreglar todo esto. ¿Ven cómo está? Bueno, no la voy a pegar con pegamento porque tendría que hacer mucha fuerza. Esto está muy tirante. Entonces lo que voy a hacer con la engrampadora, le voy a pedir ayuda a mi marido porque si no, no puedo con la cámara y las dos cosas. Él lo va a hacer y yo ahora voy a filmar un pedacito, van a ver cómo va quedando. Y después la voy a forrar con la tela que les mostré. ¿Ven? Vamos haciendo así. Vamos tirando bien la tela y va quedando bien sujeto. ¿Ven cómo va quedando? Y las que quedan un poquito sobresalidas, las martillan. Con un martillito y quedan bien hundidas. Ahora seguimos con toda esta parte. Y listo. Bueno, ahora ya cortada a medida, vamos a forrar la parte de abajo. Primero vamos a forrar de un lado y después vamos a hacerlo para bien tirante esta parte y después los costados. No voy a filmar todo, si no hago muy largo el video. Voy a mostrar cómo va quedando el final. Pero se hace primero esta parte con grampas y después se tironea bien esta parte para que quede bien tirante y después los costados. Bueno, y así quedó tapizado. Miren qué lindo, bien tirante. Bueno, y de este lado lo que vamos a hacer, con unas bolsas de estas ecológicas, una bolsita me va a servir para dos. Ya la corté en cuadrado, pero ahora la voy a cortar así en la medida esta, más o menos por acá, ¿no? Y me va a servir para la tapa de atrás. También con grampas la voy a poner de este lado. Y así va a terminar el asiento. Y después voy a hacer la parte de arriba. Bueno, así quedó. Miren qué linda. Comodísima. Una linda banquetita, bien modernosa. Espero que les guste. Un lindo cambio, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran? Bueno, hice una sola porque ya ven, lleva bastante tiempo. Lo que más tiempo lleva es lijarlas y pintarlas, el tiempo de secado. Así que bueno, así haré las 4. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.